Un saludo muy afectuoso y la sincera gratitud por darse el tiempo de estar compartiendo en el entorno de este diplomado para el liderazgo estos temas que sin duda alguna son un fundamento y son una base importante para nuestra vida. Hoy ya nos toca estar considerando el quinto elemento de los que le llamamos las cualidades del carácter y tiene que ver con la mansedumbre. Y a través del material que ustedes van a estar teniendo, realmente vamos a estar considerando las características de una persona que efectivamente es una persona mansa. Quizás lo notemos más cuando veamos esa lista de las características de aquellos que no han desarrollado mansedumbre, y la parte final del material, donde posteriormente vamos a estar enfocándonos al estudiar ya el material, tiene que ver con el hecho de cómo podemos desarrollar, cómo podemos crecer, cómo podemos dar pasos para desarrollar esa mansedumbre. A manera de introducción, te quiero dar una descripción muy general de lo que es la mansedumbre. Y bueno, nos ayuda de una manera muy especial el pensar en lo que no es la mansedumbre. Muchos se relacionan con la mansedumbre de manera equivocada, pero te preciso y te aclaro, la mansedumbre no tiene que ver con indolencia, es decir, no tiene que ver con flojera. La mansedumbre no tiene que ver con amabilidad, implica mucha amabilidad, pero hay personas que por disposición natural son muy amables, no tiene nada que ver con esa amabilidad muy simple, no es tener un carácter débil. No es alguien que carece de personalidad, no tiene nada que ver una persona mansa con esa imagen que algunos tienen. No tiene que ver con personas que hacen un compromiso de tener paz a cualquier precio. Sacrifican convicciones, sacrifican lo que sea, pero quieren tener paz. Más bien eso es estar mostrando temor, mostrando cobardía. No es una persona que se ofenda fácilmente, no es sentida. Como no está centrada en ella misma, realmente una persona mansa no es alguien que esté malgastando su tiempo en autocompasión. Permíteme darte una descripción, ahora sí, pensando en lo que sí es la mansedumbre. Es tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y en la conducta, se manifiesta mucho en las relaciones que tenemos con otras personas. El verdaderamente manso es una persona que vive sorprendida, que vive emocionada. ¿Cómo Dios me trata tan bien? ¿Cómo otras personas tienen un alto concepto de mí y me tratan como me tratan? Y al tener un concepto claro, adecuado de lo que somos, y estamos sorprendidos de cómo Dios y cómo otras personas nos tratan bien, bueno, eso se traduce en relaciones donde nosotros aprendemos a mostrar humildad, mostramos amabilidad, mostramos paciencia en todas las relaciones. En la Escritura encontramos muchos personajes que son ejemplares, que son un ejemplo muy positivo de lo que es ser una persona que ha desarrollado en su carácter la mansedumbre. Pero hoy quiero enfocar esta reflexión más bien a algunos versículos bíblicos que precisamente hablan de la palabra mansedumbre, pero junto con esos versículos bíblicos es el hecho de las relaciones. Voy a enfocarme mucho en las relaciones, y porque nos vamos a enfocar mucho en las relaciones, lo que vamos a hacer es plantearnos 5 preguntas. A manera de preguntas, de cómo nos vamos relacionando en diferentes momentos, diferentes aspectos, diferentes circunstancias, ahí es donde vamos a tener mucha claridad de todo lo que Dios quiere, que como líderes desarrollemos el carácter lleno de mansedumbre. 5 preguntas. Te planteo 5 preguntas. Número 1, como líder cristiano, ¿cómo tratas a las personas que tienen un mal comportamiento? ¿Cómo le hacemos cuando la gente se equivoca? Porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores. En el contexto cristiano, todos cometemos pecados. ¿Cómo nos relacionamos y cómo tratamos a una persona que tiene un mal comportamiento? En algunos momentos puede ser muy fácil reaccionar con mucha crítica, reaccionar con juicio,
O con esas frases que tenemos muy hechas, te lo dije, yo ya lo sabía, ya sabía que se iban a equivocar, que implican una carga negativa de juicio. ¿Cómo deberíamos de reaccionar ante personas que cometen errores, cometen pecados? Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, versículo 1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. La Reina Valera dice, con mansedumbre, con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Quieres ejercer un liderazgo, un servicio cristiano? Es decir, guiado por el Espíritu Santo, necesitas, sí, a veces confrontar, sí, totalmente a veces corregir cosas. Pero el cómo es el importante. Con mansedumbre, con respeto, con humildad, con un corazón lleno de ternura. La otra pregunta es, ¿cómo manejas los desacuerdos? Cada pregunta es muy similar, pero tiene sus diferentes aspectos. Así como va a haber gente que tenga un mal comportamiento, también en el trabajo que implica lograr los propósitos de Dios, va a haber desacuerdos. Es normal, tenemos que darlo por hecho, tenemos que darlo por sentado. Va a haber críticas, va a haber roces, va a haber situaciones que no es algo que anhelemos, que todos estén de acuerdo. Si no, sería bastante aburrido si todos estamos de acuerdo exactamente en las mismas cosas. Pero cuando hay desacuerdos fuertes, ¿qué pudiéramos hacer? Hay gente que está acostumbrada a criticar también a los que no están de acuerdo. Hay gente que se da muy frecuentemente ahora en este tiempo a ponerlas en su lugar, aquellos que están pensando equivocadamente, y los bombardeamos de argumentos en las redes sociales. ¿Cómo se puede reaccionar así con temple, con tranquilidad? De entrada, Proverbios 15:1 tenemos que aplicarlo a nuestra vida cuando menciona la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. De entrada nos está mencionando, nosotros no podemos estar ganchándonos con el problema, sino al contrario, no caer en esas situaciones, estar hablando siempre con amabilidad como líderes que queremos realmente servir para que se cumplan los propósitos de Dios. Te comparto 2 Timoteo 2, 24 y 25. Ahí lo estás viendo y intencionalmente lo puse en las dos versiones. Primero en la versión de la Reina Valera del 60 y después en la NTV. En la Reina Valera del 60 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, y ahí está subrayada la palabra, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Está muy claro. Tenemos que ser pacientes, sufridos, que corrijamos, sí, pero con mansedumbre. Y ese mismo par de versículos en la NTV dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Instruye con ternura a aquellas personas complicadas, difíciles, donde hay muchos desacuerdos. Esa es la instrucción de la palabra de nuestro Dios. Realmente necesitamos, sí, otra vez, corregir y estar siendo firmes en convicciones fundamentales, porque estamos basados en la Escritura. Podemos hacer muchas cosas y otra vez, el cómo es el que hace la diferencia. Esa parte del liderazgo que tiene que aflorar el carácter de Jesús en nosotros. Una pregunta más. Quizás la que más ejemplifica lo que es la mansedumbre, desarrollar esa cualidad. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te exhorta? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te exhorta? En algún momento, en alguna ocasión, en Estados Unidos estaba un testigo. Estaba en el ambiente de un juicio. Y de acuerdo al protocolo le hacen la pregunta, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Y él responde de una manera muy original, muy creativa, pero muy atinada. Y dice, si yo supiera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pues sería Dios. Y realmente tenía razón. Tú puedes ser un líder de muchos conocimientos o con mucha experiencia, pero tienes que reconocer al mismo tiempo, tú no tienes todas las respuestas. No tienes toda la perspectiva completa. Y eso nos lleva realmente a tener la disciplina como un valor fundamental. Yo como líder tengo que aprender literalmente de todos. Tienes que aprender de todos, así se va desarrollando más esa cualidad de la mansedumbre. Proverbios capítulo 18, versículo 15 menciona, las personas inteligentes están siempre, es una actitud constante, siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Puede ser una persona de mucho tiempo o puede ser un niño, pero siempre, permanentemente, la actitud del corazón es siempre dispuestos a aprender, los oídos abiertos al conocimiento. Por eso te lo digo en un sentido muy directo en lo negativo, como para que sea muy claro. ¿Quieres realmente limitar tu liderazgo? ¿Te gustaría definitivamente que en algún momento de ese servir a Dios te quedes solo? Si ese es tu anhelo, bueno, ahí la receta infalible es nunca aprendas de nadie. No recibas consejos, no estés atento a las exhortaciones. Si alguien te desea señalar algún área de oportunidad para tu crecimiento, velo como una agresión o como una amenaza, evítalo. Mantente con una actitud así cerrada y a la defensiva. Si tu propósito es quedarte solo en el liderazgo, si tu propósito es limitar tu influencia, eso es lo que hay que hacer. La mansedumbre implica mucha humildad. Cuando te mencionaba que esta respuesta a la pregunta, ¿cómo reacciono cuando alguien me exhorta? Y te decía, bueno, es una de las formas que más claramente ilustran la profundidad de la mansedumbre. No es simplemente es ser amables. Para cualquiera de nosotros, para mí, es muy fácil reconocer mis pecados. Yo reconozco cuando me equivoco. Es más, yo puedo ir delante de Dios y soy confrontado por la palabra de Dios y puedo hasta humillarme y pedir perdón y con lágrimas decirle, Señor, perdóname porque he sido con falta de sabiduría o cualquier otro pecado. Pero que venga otra persona y me señale lo mismo que yo acepto, lo mismo que recibo de parte de Dios. No, y me pone a defensiva, ¿por qué? ¿Y por qué otra persona me va a señalar? Cuando damos la vuelta y somos capaces de entender que hay gente que ve áreas de oportunidad en nuestra vida o señala cosas que a mí no me gustan, pero al mismo tiempo estoy con esa confianza en Dios. Dios lo está mandando para ubicarme, Dios lo está permitiendo eso para que yo modifique algo importante. Es decir, lo veo también como un regalo de Dios. Quiere decir que voy madurando en ese aspecto del carácter que implica la mansedumbre. Una cuarta pregunta. Como has visto, todas están íntimamente relacionadas. ¿Cómo reacciono o cómo reaccionas tú cuando te lastimas? ¿Cómo reaccionas cuando te maltratan? ¿Cómo reaccionas cuando hay injusticias? ¿Cómo reaccionas cuando hay chismes? Chismes que te están involucrando a ti, cuando han sido realmente injustos. Te quieres desquitar y quieres tomar las cosas en tus manos para que no te menosprecie nadie y poner las cosas en su lugar. Bueno, si vas a experimentar el respaldo de Dios en el trabajo que estés haciendo para Él, en tu aspecto de liderazgo, la oportunidad que tienes de servir, tienes que aprender a tener una concha así de protección enorme. Dicho en términos bíblicos, tienes que aprender a pasar por alto muchas ofensas. Tienes que aprender a, en lugar de estar devolviendo el mal con el mal, devolver un amor extraordinario, el amor sobrenatural del Señor. Yo creo que todos recuerdan cuando los evangelios describen aquel momento cuando está Jesús arrestado, está Pilato.
Eh, Pilato tiene todo el dominio, la autoridad, el control. Pero ahí se menciona que Jesús estaba callado y no respondía absolutamente nada. Aparentemente esa situación tenía más inseguro a Pilato que a Jesús, quien realmente tenía el control. A medida que avanzaba el tiempo y Jesús no respondía, el que se ponía más nervioso era Pilato. Evidentemente Jesús, siendo una persona que estaba siendo juzgada y arrestada, él seguía teniendo el control. Pilato, aunque tenía toda la autoridad, no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando, no tenía el control de lo que estaba pasando. Y toda aquella escena que describen los evangelios, tiempo después el apóstol Pablo nos la condensa, nos la resume y nos la aplica de una manera muy clara. Dice la Escritura, 1 Pedro 2:23, refiriéndose a ese momento, no respondía, hablando de Jesús, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Evidentemente no es cualquier cosa, es el ejemplo de más fuerza, de más autoridad para cualquiera de nosotros, porque deseamos servir a Dios y deseamos que la presencia y el poder de Dios se manifiesten en nuestras vidas, aunque sea algo totalmente en contra de lo que piensa la mayoría, en contra de la cultura del mundo. Para lograr la victoria tenemos que tener tatuada esa frase: yo soy más parecido a mi Señor Jesús cuando me niego a tomar represalias. Soy más parecido a mi Señor Jesús cuando me niego a responder a algún maltrato, a alguna ofensa, de la misma manera como me están tratando a mí. Y finalmente, la última pregunta que te comparto es: ¿cómo tratas a las personas que tienen una fe diferente a la tuya? Hay personas que obviamente no comparten nuestra fe, tienen otras formas de pensar, diferentes, no comparten la esencia, que es la esencia de nuestra fe, Jesús. Y Jesús como el único camino para estar en una relación íntima con Dios. Honestamente, cada vez, quizá por la influencia de las redes sociales, nos damos cuenta que gente con una fe bien fundamentada ven a los demás como ignorantes. Es decir, los ven así, hacia abajo. Es decir, con un aire de superioridad. Personas que están por abajo de nuestro nivel, y eso en algunos momentos, a algunos los hace ser agresivos. Yo creo que todos tenemos muchos ejemplos que pudiéramos sacar de lo que se menciona en las redes sociales. Cristianos a lo mejor bien intencionados, pero totalmente equivocados, que dicen, no te preocupes por ofender a aquellos que no conocen a Jesús, porque te la han pasado toda la vida ofendiendo. Y como que está implicando un ánimo para decir y golpear y ser agresivos. ¿Qué nos dice la Biblia que debe ser nuestra relación con los que no han depositado su fe en Jesús? Dice 1 Pedro 3, 15 y 16. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Jesús. Estén preparados para dar una explicación, pero háganlo, en esta versión dice, con humildad y respeto. Estén siempre preparados para presentar defensa de la fe que hay en ustedes. En la versión de Reina Valera, con mansedumbre. Aquí menciona con humildad y respeto. Nuestra relación jamás debe estar marcada por un aire de superioridad. Nuestra relación tiene que reflejar precisamente el amor de Dios, y eso se traduce en un genuino, sincero, profundo interés por el bienestar de la otra persona. No por lograr nuestros objetivos y no por ganar una discusión, no, por el bienestar de la otra persona, que nos permite relacionarnos con un profundo respeto. Hace mucho escuchaba yo esa descripción y me encanta. Hace muchos años me
Me encantó la expresión que trataba de describir lo que es dar testimonio. Dice, dar testimonio es un mendigo compartiéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Está muy simple, pero clarifica con mucha precisión cómo realmente no somos otra cosa más que personas que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados por esa misericordia de Dios en esa misma actitud, con un amor, con un profundo respeto. Tenemos que dar testimonio, jamás, insisto, con un aire de superioridad. Creo que vamos complementando la idea de lo que es la mansedumbre al plantearnos y al reflexionar en estas preguntas. En unos momentos vamos a estar repasando esos tres aspectos: las características de una persona llena de mansedumbre, las características de una persona que no ha manifestado la mansedumbre, y vamos a enfocarnos en esa última parte, cómo desarrollamos esa mansedumbre que Dios quiere que tengamos como nuestra cualidad. Por lo pronto, te recuerdo que es algo que está fuera de nuestro alcance, lograr esa madurez, lograr esa cualidad de carácter, si lo hacemos solos. Pero en un sentido, aunque es imposible para nosotros mismos, es perfectamente posible por una realidad. Tú tienes una nueva naturaleza. Tú tienes a Jesús en tu corazón. Tú tienes el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo le atinamos a cultivar una relación con Él, a conocerlo más, pero conocerlo en esa relación íntima con Él, y aprendemos a vivir lo que es la fe, descansar en su gracia, Él se va a encargar de producir como un fruto de su labor, como un fruto de su Espíritu Santo, esa cualidad de la mansedumbre en nuestro carácter. Hay que dejarnos guiar por el Señor. En unos instantes estaremos viendo y complementando todo lo que menciona este material de la mansedumbre. Gracias por estar atentos a este material.